Una mujer en un motel de Quilicura fue encontrada amarrada. Nicolás Krum nos va a entregar más antecedentes de lo que se sabe hasta ahora. Nico, muy buenas tardes. Hola Toti, hola Pati, ¿cómo están? Buenas tardes. Todavía hay varias interrogantes respecto a este caso que termina cobrando la vida de esta mujer, Fernanda, de 27 años, quien fue hallada la madrugada del día domingo en un motel en la comuna de Quilicura, el motel particularmente nombrado Jardín de Eros, y que está ubicado en la carretera General San Martín. Hasta ese lugar se habría trasladado ella en compañía de dos amigas y una tercera persona que hasta ahora se está tratando de determinar quién es esta otra acompañante. Ingresaron hasta este lugar durante la noche y en un momento determinado, aparentemente, empieza a recepcionar llamados telefónicos, audios de WhatsApp, la madre de esta joven, y en aquellos audios preliminarmente se habla de un llamado de esta joven hacia su madre solicitándole que vaya a buscarla, que vaya a sacarla de aquel lugar, y finalmente con posterioridad, una vez que llegan hasta este lugar, los familiares de Fernanda tristemente se encuentran con la noticia de que ella estaba sin vida al interior de una de las piezas de este motel, amarrada con una sábana a el pasamanos de un jacuzzi que está instalado dentro de este recinto, con claros signos de ahorcamiento, y donde por ahora se están tratando de ir determinando las causas evidentemente de su muerte, pero también si es que existe o no participación de terceras personas, entendiendo el tipo de muerte y también estos antecedentes que hemos estado proporcionando, que ella habría llegado al lugar en compañía de otras tres personas, dos de ellas amigas con las que habría salido aquella noche del día sábado a compartir, y que por razones que también se están investigando, aquella salida nocturna habría derivado en la concurrencia hasta este motel ya en la madrugada del domingo, y donde también hay un relato por parte de las personas cercanas a Fernanda que las amigas se habrían retirado del lugar, habrían logrado comunicarse con quien era la pareja de Fernanda, y que una vez que llegan hasta este recinto, quien sí ingresa y quien sí va a ver lo que ocurre es la pareja de Fernanda, pero según el relato de la familia de esta víctima, estas dos mujeres, amigas de ella, cuando llegan en segundo lugar al motel, una vez que ya había ocurrido esto aparentemente, ellas se van del lugar, aparentemente ni siquiera habrían sido en este caso ubicadas todavía por carabineros, para poder tener en este caso a lo menos su declaración y contar con aquel testimonio que sería fundamental para poder desarrollar obviamente la investigación, pero sobre todo para poder también tener más claridad de lo que ocurre dentro de este cuarto de este motel, porque las primeras informaciones las entrega en este caso la encargada del recinto, quien una vez que ya pasó el rango de horario permitido, según lo que ya se había establecido, ella va a la pieza en cuestión a tratar de solicitarle a la gente que ya se habían pasado del plazo de hora, y es ahí cuando ante no tener respuesta, ella ingresa a este dormitorio y ahí se encuentra con esta escena, Fernanda lamentablemente sin vida, con signos de ahorcamiento, amarrada bien digo, al pasamanos de un jacuzzi que está ahí instalado, y con esa escena que finalmente es hasta ahora lo que se ha ido conociendo de este caso. Una vez que llega también Carabineros al lugar, no solamente confirman el deceso de esta joven, sino que también comienzan las primeras instrucciones recibidas en este caso por la Fiscalía Centro Norte, quienes determinan que Carabineros, a través del equipo de OS9, se haga cargo de la investigación en un caso que tiene muchas interrogantes, por lo que nosotros estábamos planteando en un comienzo. No solamente el rol que tienen estas dos amigas con las que llega Fernanda hasta este lugar, sino que también esta tercera persona que estaba en compañía de ellas y que hasta ahora no se ha determinado quién es ni por qué acudió con ellas hasta este lugar. Lo único que se tiene certeza en términos más o menos cronológicos es la hora en que ellas habrían ingresado hasta este lugar, pero poco se sabe también de lo que ocurre después ya con el ingreso, digamos, de la mañana del día domingo, cuando ya se había dejado al descubierto este caso. Pudimos conversar con Fabiola, la madre de Fernanda, quien, consternada y tratando de buscar respuestas, continúa obviamente exigiendo que se hagan presentes estas dos amigas que hasta ahora, según nos comenta ella, no han podido ser ubicadas. Vamos a escuchar esas declaraciones. Ella me llamó por teléfono
mamá, ven a buscarme, me van a matar, mamá. Por favor, apúrate. Tengo unos audios de ella y no podía llegar porque el teléfono estaba medio malo. Se me apagaba, se me prendía. Mando a la pareja que tenía. Y él fue con las muchachas supuestamente que estaban con ella. Porque yo sé que ellas fueron también, porque andaban también 3 personas. Sí, eran amigas de ella. Y porque ellas subieron una foto desnuda, se pusieron a pelear, a discutir. Y yo creo que eso es lo probable, que se le llevó información al marido. Y eso fue lo que terminó en eso. Y ella cuando me llama me dice, mamá, mire, me van a matar. Y después cuando yo, apúrese, pues venga a buscarme. Y cuando escucho el último audio, estaba como ya agonizando. Bueno, y claro, la angustia de la madre y la serie de interrogantes que quedan planteadas en este relato que tú vas entregando, Nicolás, y donde es clave el testimonio que puedan entregar estas 2 mujeres que la acompañaban, estas 2 amigas, supuestamente. ¿Y en qué condiciones están ellas? ¿Qué se sabe de ellas? ¿No han entregado todavía su testimonio? ¿Se desconoce su paradero? Sí, efectivamente. Hasta ayer lo que nos había comunicado la familia era que no habían podido establecer una comunicación con ellas más allá del trascendido, porque nosotros lo explicábamos. En algún momento, cuando la madre de Fernanda empieza a recepcionar estos mensajes, ella se comunica con la pareja de la joven, quien llega al lugar, pero antes de llegar al lugar, él habría sido en algún lado recogido por estas 2 mujeres que estaban acompañando a Fernanda. Llegaron con él hasta este recinto y es ahí cuando ellas no habrían ingresado en segunda instancia, pero sí lo habría hecho él. Y ahí también, según el relato de la familia, es que ellas, al ver la presencia policial en el lugar, deciden no llegar e irse. Pues bien, ahora en esta jornada, de lo que hemos podido conversar con ellas hace un rato atrás aquí fuera del servicio médico legal, es lo que nos han señalado, que ellas sí han podido comunicarse con estas 2 jóvenes, no están al tanto de si es que ha logrado Carabineros, por ejemplo, entrevistar a estas 2 mujeres, pero todo acá tendría que ver, según la familia, con un descontento por parte de ellas 2. Preliminarmente se habla de que Fernanda habría compartido fotos o imágenes de lo que estaban realizando aquel día y que esto molestó a una de estas muchachas y que luego de eso se habría generado algún conflicto y ya posterior a aquello habría empezado a recibir estos mensajes la madre de esta víctima y luego lo que ya les hemos estado relatando, que finalmente es con la escena que se encuentra aquella encargada de este recinto del motel, quien cuando va a verificar a la pieza lo que estaba ocurriendo se da cuenta que ya estaba Fernanda sin vida. Lo que sería muy relevante y que es lo que también está acá exigiendo la familia de esta joven es saber finalmente qué participación tienen estas 2 mujeres, si es que tienen algún grado de implicancia en este crimen, si es que más allá de eso tienen alguna información que puedan entregar a las autoridades, sobre todo para ir esclareciendo algo que por ahora no se ha podido establecer si tiene o no participación de terceras personas. Evidentemente uno puede entender por el tipo de deceso, por las circunstancias preliminares de lo que se sabe en cómo ocurre esto, que posiblemente puedan haber personas involucradas. No obstante, desde ese punto de vista, el Ministerio Público como ente persecutor y también sobre todo Carabineros como la policía que investiga esto, han sido muy cautelosos respecto de determinar acá si es que hay o no intervención de terceras personas, que es lo que también se va a poder en este caso demostrar una vez que concluyan los exámenes médicos aquí en el Servicio Médico Legal, donde en unas horas más ya podrán entregar los restos de esta joven a su familia. Vamos a revisar las declaraciones que hasta ahora ha entregado Carabineros respecto de este caso ocurrido en un motel en Quilicura. El día domingo, 1 de junio, alrededor de las 13 horas, Carabineros de Chile es solicitado para corroborar un procedimiento al interior de un motel en la comuna de Quilicura. Una vez en el interior, se percatan del hallazgo de una persona de sexo femenino sin signos vitales en una dependencia. Conforme a ello y por comunicación del Ministerio Público, realizan las diligencias tendientes a establecer las circunstancias del deceso de esta persona. Respecto a las diligencias científicas realizadas en el sitio del suceso, estas serán informadas directamente al Ministerio Público y la causa de muerte será entregada por parte del Servicio Médico Legal.
Bueno, vamos a quedar atentos a este caso, sin duda, muy pendientes de lo que pueda arrojar este informe que ya se está elaborando por parte del Servicio Médico Legal, y ojalá poder entregar una respuesta contundente a la familia de esta joven, que más allá, por supuesto, del lamento profundo que tienen, también están haciendo un llamado de justicia. Vamos a quedar pendientes de este caso, pero ahora vamos a hablar de otro hecho que también ocurre durante la madrugada de este domingo y que tiene que ver con una balacera realmente impresionante. Primero, por la violencia con la que actúan los sujetos y por la cantidad de disparos ejecutados, y donde no se reportaron personas lesionadas. Esto ocurre al interior de un reconocido bar-restaurante ubicado en el sector del barrio Brasil, en el centro de Santiago. Es el bar Cosmopolitan, donde un poco antes de la 1 de la madrugada, 1:30 de la madrugada, bien digo, del día domingo, una pareja estaba saliendo del lugar, y una vez que estaba a punto de abandonar el recinto, se encuentra con un grupo de sujetos que venían descendiendo de un vehículo, 2 de ellos fuertemente armados, quienes de inmediato le disparan a estas personas, vuelven a ingresar hasta este local nocturno, y una vez dentro del lugar se tratan de refugiar. Los sujetos ingresan a este bar a punta de disparos, amedrentando a las personas, amenazando a la gente, pero incluso disparando en reiteradas ocasiones a esta pareja, donde en un momento se logra ver en el registro que el hombre de esta pareja se levanta del suelo, levanta las manos, se descubre su capucha y trata de mostrar su rostro. Entendemos que ahí se genera una interacción entre este sujeto y estos disparadores, y finalmente los sujetos, más allá de que haya habido una comunicación entre ellos, decididamente vuelven a cargar el arma y disparan nuevamente en contra de este sujeto, que allí se separa de la chica con la que estaba, y entendemos se trata de refugiar en otro punto de este local. Al menos habían entre 60 a 70 personas dentro de este local, entendido entre clientes y también trabajadores del lugar, y donde nosotros ya lo decíamos, no hubo ninguna persona lesionada, más allá de la gran cantidad de disparos que se ejecutaron, la evidencia que queda en el lugar de los daños que dejó esta balacera, y donde también los sujetos actuaron con total determinación respecto de los disparos que querían realizar. No sabemos acá, porque es parte de la investigación que está en curso, si el objetivo de ellos era esta persona, amedrentarlo, literalmente generar un daño en el lugar, o bien amedrentar a otra persona y quizás este sujeto no era quien ellos estaban buscando. Es parte de las interrogantes que hasta ahora se está tratando de dilucidar en un hecho que está, en este caso, investigando la Fiscalía, por supuesto, y que ha también instruido un equipo especializado para que pueda, entre otras cosas, ir aclarando, más allá de la evidencia que está en el lugar, sino que también ir aclarando el por qué se genera esta balacera en un lugar como ese, tan concurrido y con tanta vida bohemia los fines de semana por la noche. Vamos a revisar declaraciones de este caso para tener más antecedentes sobre esta balacera dentro del bar Cosmopolitan. Alrededor de las 1:27 horas, 2 personas que se encontraban al interior del Cosmopolitan Bar estaban compartiendo, y al salir por la mampara hacia afuera fueron atacadas por 3 sujetos masculinos, los cuales andaban portando armamento de fuego tipo pistola. Al ver la presencia de las pistolas y de estos sujetos, volvieron a ingresar las víctimas al interior del restaurante, ingresando al fondo, corriendo, y los 3 sujetos desconocidos ingresaron de igual forma, disparando en varias ocasiones al interior de este bar. Se verificó al interior del local, no se ve rastros de sangre. Se entrevistó con la persona encargada, la cual manifiesta que no hubo personas lesionadas. Bueno, impresionantemente no hubo personas lesionadas, más allá de lo que muestran las imágenes, la gran cantidad de disparos que ejecutaron estos sujetos, el daño con el que quedó este local comercial también, pero lo que acá más llama la atención es la violencia con la que actuaron, y también el poder tratar de entender qué hay detrás de este ataque. Pueden haber situaciones en este sector del centro de Santiago, en el barrio Brasil, que tengan que ver con ciertas incivilidades que han denunciado vecinos, algunos robos que también han denunciado clientes
clientes de este lugar, sobre todo aquellos que muchas veces estacionan sus vehículos en la misma Avenida Brasil, pero es muy llamativo que sea una situación de estas características, porque acá hablamos literalmente de un ataque desalmado y que tenía obviamente como fin dañar a una persona. Vamos a revisar declaraciones de los vecinos de este sector de Santiago, totalmente consternados sin duda por esta balacera que ocurrió el fin de semana. Entendido que anoche hubo algo fuerte acá en el Cosmopolitan, balacera. En realidad tú robos, balacera, escuchas siempre, y el tema es que hay mucha droga. Y el que escuche el balazo en realidad es casi como normal. El tema es que hay inseguridad, pues chiquillos, ese es el tema, hay inseguridad. Pero acá dicen que la noche se ha puesto bien feito. Pero nosotros nos salimos después de las 6:30, 7 de la tarde, ya nos salimos. Yo he visto a la ciudadana muy poco. Yo creo que más se ve cuando uno la llama. Yo en la noche ya no salgo por acá igual. Antes uno podía salir tranquilo en la noche. Pero se puso muy mal el sector. Yo creí muchos años en el sector del barrio Brasil. Es que le falta mucha seguridad a este sector. Claro, los vecinos hablan en este caso de una sensación de inseguridad a propósito de distintos hechos. Yo se los mencionaba recién, se han reportado asaltos, también hay situaciones complejas en la misma Plaza Brasil, hay incluso denuncias respecto a tráfico de drogas, pero de ahí a que esto finalmente haya derivado, por ejemplo, en esta balacera, es algo que puede tener detrás, obviamente, alguna razón de mucho más peso, alguna rencilla quizás anterior entre las personas implicadas, o bien lo que también algunos vecinos han determinado como parte de las teorías, que algún conflicto territorial por parte de sujetos que están lamentablemente cometiendo ilícitos en ese sector se haya trasladado hasta tal punto que finalmente termina ocurriendo aquí, en este bar, donde por ahora claramente se puede ir descartando la tesis del robo, comprendiendo que no hubo intención de sustraer especies, sino que netamente un ataque fuertemente armado en contra de estas personas. Así que vamos a quedar atentos a este caso sin duda para ver si hay detenciones o nuevos antecedentes respecto de esta balacera. Esto es tremendo, Nico, porque cada vez vemos que hay menos importancia, o se le otorga menos importancia a las personas civiles, a los transeúntes. Lo habíamos comentado hace años ya, lo que hemos visto balaceras en una feria navideña, entre medio de distintos lugares, pero ya al interior de un local conocido, en un barrio emblemático además. Es lamentable escuchar también el testimonio de las personas que dicen que se sienten completamente inseguras, incluso adentro de un bar. Gracias por este completo informe, que estés muy bien. Gracias, Nico, por todas esas informaciones.